Nunca dejó de buscarlo. Pasaron los años, las estaciones, los gobiernos, incluso las guerras que vinieron después, y ella seguía caminando por el desierto como quien busca un lugar que no está en los mapas. La llamaban la mujer sola, la del pañuelo blanco en la cabeza y la cantimplora de cobre. A veces decían que era viuda, o loca, o las dos cosas. Pero los que la habían visto de cerca sabían que no era ninguna de esas. Era algo mucho más raro, alguien que no había renunciado. Se llamaba Beatriz Montiel, y había nacido en El Paso, en una casa de adobe que ya no existe. Su padre había sido correo entre Fuertes. Su madre, hija de un comerciante de libros. Aprendió a leer antes que a hablar con claridad, y eso, en esos años, era casi sospechoso. Su mundo era de mujeres calladas, hombres que no volvían, y cartas que llegaban siempre tarde. Tenía 20 años cuando lo vio por primera vez. No en un pueblo, ni en una emboscada. Lo vio solo, de pie, en la cima de una colina al sur de Tucson. Ella iba en una carreta, junto con una tía enferma, buscando aire más limpio. El sol caía como plomo sobre la arena, y entre las sombras de los cactus se dibujó su figura. Un hombre solo, inmóvil, con la piel del color de la tierra húmeda y el cabello tan negro que parecía azul bajo la luz. Se miraron solo un instante. Pero fue suficiente. No fue miedo lo que sintió. Fue reconocimiento. Desde entonces, todo cambió. Regresó a su casa semanas después, pero ya no era la misma. Su madre decía que estaba en otro mundo. Sus amigas hablaban y Beatriz no respondía. Parecía estar escuchando algo más. Un canto lejano, quizás. O la respiración del viento. Empezó a preguntar por él. No su nombre. Nadie lo sabía. Preguntaba por el apache que camina solo. Algunos se reían. Otros se molestaban. Una mujer blanca preguntando por un apache era, en esos días, como escupir al altar. Pero Beatriz no se detuvo. Dejó de asistir a misa. Empezó a leer mapas. A hablar con buscadores, con ancianas, con vaqueros que decían haberlo visto. Decían que era un espíritu. Que aparecía y desaparecía en medio de la nada. Que su caballo no dejaba huellas. Que los coyotes lo seguían pero nunca lo alcanzaban. Algunos aseguraban que no comía. Que vivía del polvo y de las canciones. Que no hablaba con nadie. Y que cuando miraba a alguien, ese alguien ya no podía dormir igual. Beatriz escuchaba todo sin pestañear. Y luego salía. Con un sombrero viejo, una mochila de cuero y un cuaderno donde anotaba lo que oía. Su madre lloraba cada vez que partía. Pero ella no pedía permiso. A los 23 años, Beatriz dormía en carpas bajo el cielo abierto. Caminaba con las plantas de los pies endurecidas, los labios partidos por el sol, y una brújula rota en el bolsillo que usaba solo para no olvidar el norte. Aprendió a distinguir los pasos del coyote y del hombre. A ver cuando el cielo anunciaba tormenta y cuando era solo amenaza. Y lo buscaba. No por amor. No como lo entendían las otras. Sino como se busca una parte perdida de uno mismo. Porque desde aquella vez en la colina, sabía que él llevaba algo que le pertenecía. No un anillo. No un recuerdo. Algo más antiguo. El rumor decía que él había perdido a una mujer blanca años atrás. Que la había amado con una intensidad que no se podía contar. Que la había enterrado en algún sitio secreto, y desde entonces vagaba como sombra. Que no hablaba. Que no sonreía. Que era parte del desierto, no un hombre. A ella no le importaban los rumores. Solo quería volver a verlo. Una vez, en el poblado de San Rafael, un viejo con un solo ojo le dijo: «Tú no buscas a un hombre. Buscas a un eco. Y los ecos no vuelven». Ella le respondió: «Pero siguen sonando». Y siguió caminando. En otra ocasión, encontró a un niño. Tenía la piel rojiza y una cicatriz en la ceja. Estaba solo, al borde de un arroyo seco, cantando una melodía monótona. Beatriz se le acercó, le dio agua. Y le preguntó si conocía a un hombre apache que caminaba sin hacer ruido. El niño la miró como si ya supiera.
Mi abuelo dice que no es hombre. ¿Qué es lo que queda de un amor que no fue entendido? Beatriz sintió que las piernas le temblaban. Le pidió que la llevara con el abuelo. Pero el niño se encogió de hombros. Ya murió. Pero yo sí lo vi. ¿A él? Sí. ¿Dónde? No hay lugar. Solo aparece cuando uno está callado de verdad. Ella se quedó sentada junto al niño por horas. Sin hablar. Sin mover un músculo. Y esa noche, en sueños, lo vio. No con los ojos. Con el alma. Estaba sentado junto a un fuego bajo, sin leña. Con los ojos cerrados y un pedazo de manta en las manos. Murmuraba algo que no era palabra. Algo roto. Al despertar, Beatriz lloró. No sabía por qué. Solo sabía que estaba cerca. Pasaron los años. Y Beatriz ya no era joven. Pero seguía caminando. No buscaba respuestas. No buscaba milagros. Solo el rostro que la había mirado una vez sin miedo. La gente empezó a contar su historia también. La llamaban la que lo busca. Algunos decían que se le había aparecido. Otros, que se hablaban en sueños. Pero nadie tenía pruebas. Y ella no daba entrevistas. Solo escribía. En libretas, en hojas sueltas, en la arena. Cientos de frases, fragmentos de mapas, nombres en lengua apache que aprendía de oírlos repetidos. Un día, en medio del desierto de Sonora, encontró una flor. Solitaria. Y debajo, una piedra tallada. No con nombre. Sino con una espiral y una línea recta cortándola. Entendió que era una señal. Se sentó allí 3 días. Sin moverse. Y la noche del tercero, alguien se sentó frente a ella. No dijo palabra. No tenía sombra. Pero ella supo que era él. Tenía los ojos como el primer día. Pero más tristes. No sonrió. Ella tampoco. Solo se miraron. Como quien se reconoce después de muchos siglos. Y luego él se fue. Sin dejar rastro. Pero ella no lloró. Porque ya no tenía que buscarlo. Lo había encontrado. Y ya nunca se perdería de nuevo. Beatriz volvió del desierto con la mirada distinta. Nadie le preguntó qué había visto. No porque no quisieran saber, sino porque sabían que hay cosas que no se pueden preguntar en voz alta. La gente del norte decía que había envejecido de golpe. Pero los que la conocían sabían que no era eso. Era otra cosa. Algo más parecido a haber visto el borde del mundo y haber decidido regresar por voluntad propia. No habló del encuentro. No lo escribió en ninguna de sus libretas. Pero desde entonces, ya no caminaba como antes. No buscaba, no escarbaba, no preguntaba. Solo caminaba en silencio, como quien acompaña a algo invisible. Se instaló en una casita de barro y madera al pie de una sierra sin nombre. Tenía un techo bajo, una hamaca, un pozo seco que usaba para enfriar las frutas, y un cuaderno al que no le quedaban más que unas pocas hojas en blanco. No volvió a escribir en él. No porque no tuviera que decir, sino porque ya todo estaba dicho. El tiempo empezó a deslizarse de otra forma. Los días eran iguales, las estaciones llegaban sin ruido. A veces pasaban niños por la zona, hijos de pastores o de recolectores de nopales, y ella les ofrecía agua y pan. Les contaba historias, pero no suyas. Historias de mujeres de sal, de hombres que hablaban con las estrellas, de animales que lloraban por las noches porque habían perdido su nombre. Pero nunca hablaba de él. Del espíritu. Del apache. Del que la miró una vez y le cambió el eje del alma. Hasta que una tarde llegó un forastero. No un soldado, ni un colono, ni un cura. Un hombre joven, de manos limpias y camisa de lino. Llevaba libros, y una carta que decía estar haciendo una investigación sobre leyendas orales del desierto. Ella no lo miró mal. Tampoco con agrado. Solo con paciencia. Él preguntó por ella. Sabía su nombre. Sabía que la llamaban la que lo busca. Beatriz no dijo nada. Pero cuando cayó la noche, le encendió el fogón, le dio café, y se sentó frente a él. No para contarle una historia, sino para enseñarle a escuchar. Hay cosas,
dijo, que no se entienden con palabras. Hay que dejarlas entrar, como entra la lluvia en la tierra seca. El joven anotaba cada gesto, cada frase. Pero ella le pidió que dejara de escribir. No quiero que repitas lo que oigas. Quiero que lo lleves. Y entonces, habló. No de fechas. No de nombres. Sino de un hombre que no era de este mundo, pero tampoco del otro. De uno que había amado más allá del miedo, más allá de la sangre. De uno que lo había perdido todo, menos el canto. Y que por eso seguía caminando. Lo vi una vez, dijo. Y fue suficiente. ¿Dónde? Preguntó el joven. Donde no llega el tiempo. ¿Y qué pasó? Nada. Nos vimos. Y fue como si el universo entero respirara. El joven quiso entender. Quiso definir. Preguntó si era un fantasma, un mito, una visión. Pero Beatriz se limitó a sacudir la cabeza. Él existe más que tú y que yo. Solo que no se deja tocar. Pasaron las horas. El fuego bajó. El cielo se llenó de estrellas. Y cuando el joven se fue, no se llevó papeles ni citas. Solo una semilla. Porque sabía que había oído algo que no iba a poder repetir nunca igual. Beatriz envejeció. Pero no como los otros. Su piel se arrugó, sí. Su cabello se volvió blanco. Pero sus ojos seguían firmes. Como si aún miraran el desierto por dentro. Y cuando alguien le preguntaba si se arrepentía de todo lo que dejó atrás, de la vida que no tuvo, de los hijos que no nacieron, ella respondía con la voz calma de quien ha hecho las paces con todo. ¿Cómo se puede arrepentir una de haber conocido el alma del mundo? Porque eso había sido él. Eso era. No un hombre. No un espectro. Sino el alma del mundo, en forma de figura solitaria, con pasos que no dejaban marca, con una pena tan profunda que se volvió leyenda. Una noche, ya vieja, Beatriz salió de su casa y miró al cielo. Sintió que era hora. No de morir. Sino de caminar. Caminó sin decirle a nadie. Sin dejar notas. Sin avisar. Solo salió con su pañuelo blanco, una pequeña bolsa de cuero, y un pan seco. Y no regresó. Algunos dicen que se perdió. Otros, que murió en una tormenta de arena. Pero los que la conocieron bien, los niños de entonces, ya hombres y mujeres con canas, saben otra cosa. Saben que se volvió parte del desierto. Que se unió a él. Que ya no camina sola, sino junto al espíritu que había buscado toda su vida. No como pareja. No como mujer y hombre. Sino como lo que eran desde el principio, dos soledades que se entendieron. Dos llamas que ardieron sin apagarse. Dos memorias que se mezclaron con la tierra, el cielo y el polvo. Y cuando el viento sopla con fuerza entre los mezquites, todavía se oye algo. No una voz. No una palabra. Sino el eco de unos pasos. Dos. Siempre dos. Y los que saben escuchar, cierran los ojos. Y entienden. Porque no todo lo que camina está vivo. Y no todo lo que vive necesita ser visto para existir. Después de su partida, nadie volvió a verla. Pero durante semanas, incluso meses, hubo quienes decían sentir su presencia. No verla exactamente, ni oír su voz. Pero sentirla. Como se siente el calor antes de que el sol aparezca. Como se percibe una historia que se aproxima antes de ser contada. Un niño, hijo de una mujer que había sido cuidada por Beatriz en su niñez, juraba que la había visto caminar entre los cardones al atardecer. Iba descalza, decía. Pero no dejaba huellas. Otro aseguraba que, durante una fiebre fuerte, soñó que ella le tomaba la mano y le cantaba en una lengua que no era ni española ni apache, pero que entendía como si fuera suya. El pozo junto a su casa, aquel pozo seco que ella usaba para conservar los frutos, apareció lleno una mañana. El agua clara, helada, como recién nacida. Nadie entendía cómo, pero tampoco lo tocaban. Porque sabían que allí había algo sagrado. Con los días, algunos empezaron a visitar su casa como si se tratara de un lugar de paso entre este mundo y otro. Dejaban flores secas, cartas sin abrir, semillas, botones. Cosas pequeñas, íntimas.
como si Beatriz aún habitara el silencio, recogiendo lo que la gente no sabía decir. Y no estaban equivocados. Porque aunque su cuerpo ya no estaba, su búsqueda no había terminado. Solo se había vuelto otra cosa. Un tipo de enseñanza. Una manera de mirar. Una anciana llamada Teresa, que había conocido a Beatriz cuando ambas eran niñas, y que nunca creyó del todo en sus historias, confesó una noche, cuando ya estaba cerca del fin, que soñaba con ella casi cada semana. Me habla sin mover los labios, dijo. Y me señala una estrella. Siempre la misma. Nadie se atrevió a decir que era mentira. Porque lo contaba con lágrimas, no con soberbia. Esa estrella, según dijeron algunos, estaba justo sobre la colina donde muchos creían que él, el Apache, el espíritu, había sido enterrado décadas atrás. Una colina sin nombre, pero con una paz extraña, como si en su cima no se pudiera mentir. El tiempo, que nunca deja de avanzar, fue cubriendo la historia con polvo. Como hace con todo. Pero algunas historias son como brasas enterradas, basta con soplar un poco para que ardan de nuevo. Un joven, descendiente de uno de los niños que Beatriz había alimentado, encontró entre unas piedras una de sus libretas. Estaba casi destruida por el sol, pero aún se podían leer palabras sueltas. No busco verlo. Busco encontrarme donde él estuvo. Si algún día desaparezco, no me busquen. Estaré en los lugares donde el viento canta distinto. No todos los que caminan están perdidos. Algunos solo están danzando en otro ritmo. Aquellas frases pasaron de boca en boca. Y sin saber cómo, el nombre de Beatriz volvió a circular. No como el de una loca, ni como el de una mártir. Sino como el de alguien que había entendido algo que la mayoría ni siquiera sabía que debía entender. Y con ella, volvió también la figura del espíritu Apache. Pero ya no como un fantasma, sino como una parte del mundo que pocos pueden tocar. Una noche, un anciano, ciego desde hacía años, pidió que lo llevaran al borde del desierto. Dijo que quería sentir donde caminó ella por última vez. Lo sentaron en una roca, y allí permaneció en silencio por horas, con las manos abiertas, el rostro hacia el viento. Cuando volvió, solo dijo. Ella encontró lo que buscaba. Y él también. ¿Cómo lo sabe? Preguntaron. El anciano sonrió. Porque los que encuentran eso ya no lloran. Y yo no lloro desde ayer. Pasaron generaciones. El paisaje cambió. Algunos caminos fueron asfaltados. Otras aldeas desaparecieron. Nacieron ciudades. El mundo giró más rápido. Pero en el fondo, el desierto seguía siendo el mismo. La tierra no olvida. Y allí, en ese mismo polvo, en esa misma luz dorada que lo cubre todo al final del día, algunos aún sienten que hay lugares donde el tiempo no entra. Donde uno puede, por un segundo, ver algo que no debería estar allí. Una mujer de cabello blanco, sentada al pie de un árbol seco, escribiendo en la arena con los dedos. O una sombra solitaria que se detiene en lo alto de una duna, sin prisa, mirando al horizonte. Y entonces entienden algo. No con palabras. Ni con ideas. Lo entienden como se entiende el amor cuando ya ha pasado, sin forma, sin definición, pero con una certeza que quema. En algunos pueblos, ahora muy lejos de donde todo comenzó, hay niños que escuchan la historia en voz baja. La historia de la mujer que buscó a un espíritu por los desiertos y que terminó convirtiéndose en uno con él. Y ellos preguntan, ¿y por qué lo buscaba? Porque lo había visto. ¿Y solo por eso? Sí. Lo vio. Y eso bastó. ¿Pero por qué no lo olvidó? Porque algunas miradas se quedan en el alma. Y no se pueden cerrar. Y entonces el niño calla. Y mira el cielo. Y se queda en silencio, como si estuviera esperando que algo, cualquier cosa, lo toque así también. Y a veces, solo a veces, sucede. Una sombra cruza la llanura. Una voz cruza el viento. Y alguien siente que, por un segundo, todo está en su lugar. Aunque no dure. Aunque no se entienda. Aunque no se pueda explicar. Y entonces uno sonríe. Y sigue. Porque hay cosas que no vuelven.
Pero eso no significa que se hayan ido. El desierto, cuando aprende tu nombre, no lo olvida. Puede cubrirlo de arena, tragárselo en los siglos, hacer que nadie lo diga durante generaciones, pero no lo olvida. Hay nombres que no se guardan en papeles, sino en la dirección del viento, en la forma en que se parten las ramas secas, en la grieta de una roca. Y así quedó Beatriz en la memoria del desierto, no como persona, sino como rastro. Con el paso de los años, su casa fue derrumbándose. Las vigas se pudrieron. El tejado cayó. Nadie la reparó. Y sin embargo, nadie se atrevió a construir encima. Había algo allí. Algo que disuadía incluso a los más tercos. El pozo seguía dando agua, aunque ningún arroyo pasaba cerca. El viento sonaba distinto entre esas paredes rotas. Y había una calma que no se encontraba en ninguna parte del mundo moderno. Una mujer joven, de la región de Hermosillo, que trabajaba como guía para fotógrafos extranjeros, decidió detenerse allí una noche. No sabía quién había vivido en esa casa. Solo sabía que el lugar se sentía distinto. Dormía sobre una lona, con un cuchillo cerca por precaución. Y a mitad de la noche, escuchó pasos. No ruidos. Pasos. No eran firmes ni humanos del todo. Eran suaves. Como si alguien caminara sin querer molestar. Ella no se movió. No abrió los ojos. Solo respiró. Y lo supo. No estaba sola. Al día siguiente, no dijo nada. Pero dejó una nota dentro de una piedra abierta. Hay algo aquí. Y no me da miedo. Desde entonces, otros empezaron a hacer lo mismo. Llegaban al lugar. Dormían allí una noche. Dejaban una nota. A veces un dibujo. O una palabra suelta. Algunas decían gracias. Otras, ahora lo entiendo. Incluso una decía, perdóname por tardar tanto. Y así, la casa rota se volvió un altar sin nombre. No de religión. De algo más antiguo. De los que buscan y no piden permiso. De los que aman sin explicación. De los que entienden que los encuentros verdaderos no tienen traducción. Mientras tanto, más al norte, un anciano apache, uno de los últimos que hablaba la lengua antigua, comenzó a contar la historia como parte de su enseñanza. No en voz alta. Solo a los que consideraba preparados. La contaba junto al fuego, en invierno, cuando la noche era tan larga que el silencio pedía palabras. Hubo una mujer blanca que no quiso entendernos con libros, decía. Ni con rezos. Nos entendió con los pies. Caminó por donde nadie camina. Bebió el agua que otros desecharon. Y nunca pidió ser aceptada. Solo buscaba algo. Y lo encontró. Pero no con los ojos. Los jóvenes escuchaban con respeto. Nadie preguntaba demasiado. Porque sabían que esas historias no se desmontan con lógica. Pero uno de ellos, el más joven, el que aún tenía dudas, preguntó. ¿Y él? ¿El espíritu? ¿Era un hombre? El anciano cerró los ojos y respiró hondo. Fue un hombre. Pero el amor lo volvió otra cosa. ¿Qué cosa? Un lugar. Eso dejó al muchacho mudo por el resto de la noche. En otra parte del mundo, ya lejos del polvo rojo y de los coyotes, una mujer, bisnieta de un misionero, encontró entre las cosas viejas de su familia una hoja con un dibujo extraño, una línea, una espiral, y una palabra en lengua apache escrita a mano temblorosa. Buscó su traducción. Preguntó. Investigó. Significaba, los que cruzan pero no se van. Nunca supo de dónde había salido la hoja. Nadie en su familia recordaba haberla escrito. Pero desde entonces empezó a soñar con fuego, con cantos graves, con una mujer de ojos tristes que hablaba sin abrir la boca. Y sintió que tenía que ir allí. No para encontrar nada. Solo para estar. La historia no desapareció. Solo cambió de piel. Los que la conocían dejaron de contarla como anécdota. Ya no hablaban de Beatriz como mujer, ni de él como hombre. Hablaron de la que caminó y de el que la esperó sin saberlo. Porque eso eran. Dos movimientos de una misma canción. Un llamado y una respuesta.
dos mitades de una misma grieta en la tierra. Y aunque sus cuerpos ya no estaban, la historia seguía avanzando. Como el agua subterránea que nadie ve, pero que lo alimenta todo. Un día, al pie de una duna que nadie solía cruzar, alguien encontró dos huellas. Una al lado de la otra. No parecían recientes. Pero tampoco viejas. Las marcas eran suaves, como si no hubieran sido hechas por pies comunes, sino por algo más leve. Alguien las fotografió. Pero al revelar la imagen, las huellas no estaban. Solo el cielo. Y la sombra de un árbol que ya no existe. A veces no hace falta que un nombre sea pronunciado para que exista. Basta con que algo cambie cuando se lo recuerda. El aire. La luz. El tono de una voz. Algo invisible que se acomoda y dice, todavía estoy aquí. Así sucedía con Beatriz. Con él. Con la historia que los envolvía a los dos, aunque nunca la reclamaran como propia. Pasaron los años. Muchos. Algunos de los que la habían visto caminar por el desierto ya no estaban. Pero sus hijos, y los hijos de sus hijos, hablaban de ella con una especie de ternura que no suele reservarse para los desconocidos. Como si, de algún modo, hubieran heredado el eco. Ya nadie sabía bien cómo empezó la historia. No se recitaba igual en cada pueblo. A veces ella era una mujer joven, a veces vieja desde el principio. A veces era viuda, a veces fugitiva, a veces hija de misioneros, a veces ninguna de esas cosas. Y él era muchas cosas también. Hombre, espíritu, sombra, viento. Pero en todas las versiones, había algo que no cambiaba, ella lo buscaba, y él aparecía solo cuando no lo esperaban. Y eso bastaba. Porque las leyendas no necesitan exactitud. Solo raíz. Un anciano ciego, uno que había aprendido a contar historias por el pulso de las voces, enseñaba a sus nietos con la voz pausada de quien sabe que cada palabra pesa. Había una mujer, decía, que caminó tanto que borró los caminos que la separaban de sí misma. ¿Y a quién buscaba? Preguntaban los niños. A uno que no hablaba. ¿Y lo encontró? Sí. Pero no con los ojos. Los niños se quedaban en silencio, sin entender del todo. Pero algo de esa historia los seguía. Y con el tiempo, al crecer, al perder, al callar, al amar, entendían. En otra parte del norte, un grupo de jóvenes caminó 3 días hasta una colina sin nombre. Llevaban piedras pintadas con sus propias manos. Alguien les había contado que allí se siente algo. No sabían si era verdad. Solo que necesitaban estar allí. No dijeron nada durante horas. Solo se sentaron. Y uno de ellos escribió en un cuaderno. No entiendo lo que siento, pero es real. Después bajaron en silencio. Una mujer que había perdido a su esposo en la guerra llegó a la misma colina sin saber por qué. Había oído la historia hacía años, y pensó que era solo una de tantas. Pero tras la muerte, algo dentro de ella la empujó a caminar. Cuando llegó, se arrodilló sin querer. No rezó. No pidió. Solo dejó una prenda de él sobre una piedra. Y cuando se levantó, el dolor seguía allí. Pero diferente. Como si ahora tuviera espacio para respirar. Cada cierto tiempo, algún escritor o periodista se topaba con la historia. Preguntaba. Investigaba. Quería hacer un artículo, un libro, un documental. Pero nunca podía atraparla del todo. Porque siempre había algo que se le escapaba. Algo que no podía traducirse. Lo sentían, pero no sabían cómo escribirlo. Y entonces, muchos desistían. Los que no desistían, cambiaban. Dejaban de buscar el texto perfecto. Y empezaban a cambiar ellos mismos. Como si al acercarse a esa historia, se vieran reflejados en ella. Como si todos, en algún rincón de la sangre, hubieran buscado algo que el mundo no aprueba, no explica, no premia, pero que es lo único que les da sentido. Y él, el que fue llamado espíritu apache, sombra, leyenda, eco, ¿dónde estaba? Había quienes decían que seguía caminando. Que era visto a veces en la lejanía. Solo como una silueta al borde de una colina. O como un reflejo en el agua. Nunca cerca. Nunca claro.
pero siempre ahí. Y siempre mirando. Otros decían que ya no era uno solo. Que ahora había muchos. No personas. Presencias. Hombres y mujeres que habían amado sin ser entendidos. Que habían perdido y no habían odiado. Que se habían ido sin pedir nada. Y que, por eso, se habían quedado. Así, con los años, la historia ya no se contaba como una. Eran muchas. Pero en todas, aunque las palabras cambiaran, el mensaje era el mismo. Hay algo más allá del dolor, del juicio y del tiempo. Y a veces, alguien lo encuentra. No con las manos. Ni con el pensamiento. Sino caminando. En silencio. Hasta que el mundo se vuelve menos hostil y el corazón deja de apretarse. No por olvido. Sino porque, finalmente, se ha llegado a donde todo comienza. Y allí, en ese punto sin mapa ni nombre, hay quienes aún dicen que se escucha algo. No un grito. No un canto. Algo entre susurro y viento. Como si dos voces se tocaran por fin, después de haber esperado demasiado. No para hablar. No para decir. Solo para estar. Y saber que eso basta. Al final, no quedó ni un solo objeto que demostrara que ella existió. No hubo tumba. Ni retrato. Ni acta de defunción. Los papeles de su familia se extraviaron con el tiempo. Sus libretas fueron encontradas en fragmentos y muchas se deshicieron con el polvo. Algunas hojas sobrevivieron, otras fueron enterradas con respeto en lugares sagrados. Pero la mujer que recorrió el desierto durante años buscando a alguien que nadie entendía, simplemente desapareció. Y sin embargo, nunca estuvo más presente. Porque hay historias que no se conservan en lo tangible. Se sostienen en otra parte. En la memoria viva. En el alma colectiva. En la sensación que alguien tiene cuando pisa cierto lugar por primera vez y sabe, sin saber por qué, que algo allí cambió para siempre. Así ocurrió con ella. Y con él. Con ese ser solitario que el mundo llamó espíritu apache, sombra, figura, dolor, eco. Un hombre que se convirtió en paisaje. Que no pudo retener el amor que se le dio, pero que tampoco lo perdió del todo. Porque Beatriz, al buscarlo durante tantos años, lo salvó de desvanecerse. Lo recordó hasta hacerse parte de su propio cuerpo. No lo reclamó. No lo domesticó. Solo lo buscó. Y eso bastó. Pasaron muchas décadas. Los nombres cambiaron. Los territorios se dividieron. Se impusieron nuevos límites sobre la tierra, nuevas leyes, nuevas banderas. Las rutas del tren cruzaron donde antes solo había caminos de polvo. Las ciudades se tragaron los bordes del desierto. Pero aún quedaban lugares donde la historia respiraba. Una llanura sin postes eléctricos. Una cueva sin cruz. Una piedra con marcas que nadie había tallado con herramientas modernas. Y si uno se detenía allí el tiempo suficiente, con los ojos cerrados, sin reloj, sin teléfono, sin apuro, algo se movía. Un presentimiento. Una certeza leve. Un escalofrío sin frío. El susurro de una presencia. Como si alguien te mirara desde lejos, no con juicio, sino con ternura. Un joven, descendiente de nadie famoso, de ninguna sangre ilustre, cruzó el norte con una mochila vieja y la pregunta que todos llevaban dentro: ¿cuánto hay de verdad en lo que no se puede probar? Había oído la historia. No por libros. Por una mujer mayor que la contaba al preparar tortillas, como quien no pretende enseñar nada. Solo compartir algo que no quiere morirse aún. La escuchó muchas veces. Y luego, cuando ya no pudo evitarlo, fue. Caminó. Se perdió. Se quemó la piel. Soñó. Y un día, en medio del calor, sin fuerza, sin lógica, sin destino claro, encontró un lugar donde el aire no pesaba igual. Se sentó. Y lloró sin saber por qué. Luego se durmió. Y soñó con una mujer. Cabello blanco. Ojos claros. Manos firmes. No decía nada. Pero estaba allí. Y a su lado, alguien. No rostro. No cuerpo. Solo presencia. Y al despertar, el joven no escribió nada. Solo sonrió. Y entendió.
Hoy, algunos la llaman Beatriz. Otros no saben cómo nombrarla. Hay quienes dicen que fue real. Otros, que fue un símbolo. Pero todos coinciden en algo. Que quien la escucha caminar por dentro, ya no camina igual por fuera. Que después de oír su historia, uno no busca las mismas cosas. Ni ama igual. Ni olvida igual. Porque ese amor, el que ella sostuvo como un fuego entre las costillas durante toda una vida, no es una historia de premio. Es un camino. Un desierto. Un canto que no tiene letra pero sí melodía. Y hay quienes, en noches muy específicas, cuando el cielo está tan limpio que uno siente que podría romperse, juran haber escuchado algo al pie de cierta colina sin nombre. Unos pasos. 2. Pausados. Sin apuro. Pero firmes. Como si no buscaran nada. Porque ya lo encontraron. Y solo caminan. Juntos. Para siempre.